Munique, 1972. Estádio Olímpico. Final de los 10.000 metros. Poca gente se acuerda de lo que pasó aquí. Mucha gente se acuerda de esas Olimpiadas por el terrorismo, por el atentado de los terroristas palestinos que terminaron por llevar a la muerte de varios atletas israelíes. Pero en esas Olimpiadas pasó eso en la final de los 10.000 metros. Estamos en la volta 12 de un total de 25. El gran favorito, el gran corredor finlandés Lars Viren sufre un tropezón y se cae. Pero enseguida se levanta y dejará una de las más increíbles performances deportivas de la historia. Se levanta, sigue la carrera, alcanza a los demás corredores y al final Lars Viren, a pesar de la caída, les superó a todos y venció la carrera, conquistando así su segunda medalla de oro en aquellas Olimpiadas, porque ya había vencido los 5.000 metros. Pero lo más sorprendente fue que al final de la carrera, al mirar el cronómetro oficial, la multitud se dio cuenta del tiempo: 27 minutos, 38 segundos y 25 centésimos. Era el nuevo récord mundial. A pesar de la caída, no solamente Lars Viren conquistó el oro, como consiguió correr los 10.000 metros más rápidos de la historia hasta entonces. Pero claro, en el primer día, aquel día, en el primer momento, su primer paso fue levantarse. Semana pasada hablábamos sobre los peligros del éxito, hablamos de Gedeón y sobre los peligros de caer, pero en la vida algunas veces caemos, algunas veces nos equivocamos, algunas veces decimos cosas de las cuales nos arrepentimos, hacemos cosas de que no deberíamos haber hecho y nos damos cuenta de eso. Pero, ¿qué hacer cuando caímos? Hoy quiero ir a otro personaje bíblico. Semana pasada fue Gedeón. Vimos los peligros que pasan cuando estamos en lo más alto, pero hoy quiero hablar lo que pasa cuando estamos en lo más bajo, cuando caímos. Vamos a leer otra vez el texto que hemos leído con Priscila, sin embargo, solamente algunos versículos, del 10 al 13. Dice: Y el Señor le contestó: levántate, ¿qué haces ahí postrado? Los israelitas han pecado y han violado la alianza que concerté con ellos. Se han apropiado del botín de guerra que debería ser destruido y lo han escondido entre sus posesiones. Por eso los israelitas no podrán hacerles frente a sus enemigos, sino que tendrán que huir de sus adversarios. Ellos mismos se acarrearán su destrucción. Y si no destruyen ese botín que está en medio de ustedes, yo no seguiré a su lado. Levántate, purifica el pueblo, diles que se consagren para presentarse ante mí mañana, y que yo, el Señor Dios de Israel, declaro: la destrucción está en medio de ti, Israel. No podrás resistir a tus enemigos hasta que hayas quitado el oprobio que está en el medio del pueblo. Bueno, el tema de la predicación de hoy es esa expresión que Dios utiliza dos veces en esa charla con Josué. Levántate. Dos veces el Señor ha dicho a Josué: levántate. Padre, muchas gracias por tu palabra, muchas gracias, Señor, por esta mañana de alabanza, de adoración. Ya hemos escuchado tu palabra en la escuela bíblica, ya hemos celebrado la Santa Cena, ya hemos podido, Señor, dejar nuestras ofrendas, Señor. Oramos y ahora pedimos, Señor, que puedas hablar en ese momento a través de tu palabra, Señor, de ese texto. Enséñanos lo que quieres, tienes total libertad de hablar a nuestros corazones, Señor, a empezar a mi corazón. Tu Santo Espíritu pueda en esta mañana pasear en medio nuestro, Señor, es lo que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a entender lo que está pasando con el pueblo de Dios aquí, ¿vale? Después de la muerte de Moisés, Josué es elegido por el Señor para liderar el pueblo. Y bajo el liderazgo de Josué, el pueblo va cosechando victoria tras victoria. El pueblo, de manera sobrenatural, con la ayuda de Dios, cruza el río Jordán. El pueblo, de manera sobrenatural, con la ayuda de Dios, conquista la ciudad de Jericó. Pero después de eso toca al pueblo de Israel un desafío más pequeño, más sencillo: la ciudad de Ai. ¿Sería una victoria fácil? Ai era pan comido. Muy confiados, los israelitas enviaron
solamente 3.000 hombres, porque dijeron, mira, ahí no habrá mucha resistencia. No envíen todos porque la gente se va a cansar sin necesidad. 3.000 hombres ya es suficiente para vencer. Pero al final sufrieron una derrota humillante. La palabra dice en el verso 5, el ejército israelita sufrió 36 bajas y fue perseguido desde la puerta de la ciudad hasta las canteras. Allí en la pendiente fueron vencidos. Como resultado, todo el pueblo se acobardó y se llenó de miedo. Muy triste, sin entender lo que pasaba, Josué rasgó sus vestiduras, se postró con el rostro en tierra, ahí delante del arca del Señor, y allí, asustado y triste, con las derrotas, con las muertes, Josué llora y pregunta a Dios, Señor, ¿por qué hiciste que tu pueblo cruzara al Jordán? Porque si ahora tú entregas tu pueblo en las manos de los enemigos, mejor nos hubiéramos quedado al otro lado del río. ¿Qué voy a decir yo ahora, Señor? Seremos motivo de vergüenza, de burla. Los enemigos se enterarán de todo eso. Vão se unir, nos destruirán. ¿Qué será ahora, Señor, de tu prestigio, de tu nombre? Pues bien, es el peor momento del pueblo de Israel en mucho tiempo. Derrotado, amedrentado, avergonzado, el pueblo ha perdido su confianza. Así está el pueblo, así está Josué, así están los líderes postrados, caídos. Pero ¿y cuando pasa lo mismo con nosotros? ¿Qué hacer? Bueno, vemos dos cosas aquí que hacer en esta mañana. Vamos a intentar ser más rápido posible, pero la primera cosa, enjuga las lágrimas. Hay que secar las lágrimas. Vamos otra vez al verso 10. Y el Señor le contestó, primero levántate, levántate. ¿Qué haces ahí postrado? La primera cosa que Dios dice cuando contesta a Josué es levántate. Josué no era un hombre acostumbrado a las derrotas. Aquella en especial fue muy dura porque todos esperaban una victoria muy tranquila. Todos contaban con eso. Como un pueblo que había salido del Egipto, cruzado el Mar Rojo, derrotado a los reyes amorreos, cruzado el Jordán, conquistado la ciudad de Jericó. O sea, como un pueblo con una racha de victorias así, podría tener problemas en Ai. Oye, imagínate, como un equipo que ha ganado al Madrid, al Barça, al Atlético, ahora va a jugar con el Alcudia y pierde. No voy a decir Carlet porque somos de Carlet, pero bueno, va a perder para el Alcudia, un equipo cualquiera. Hay un espanto, hay un dolor, hay ese fracaso y Josué no reacciona muy bien. Primero, hace una cosa que a veces hacemos también, desvaloriza todo lo que Dios había hecho. Porque dice, era mejor haberse quedado al otro lado del río. Hombre, que cuando cruzaste el río, glorificaste a Dios. ¿Cómo así? Era mejor haberse quedado al otro lado del río. Y proyecta un futuro muy negro, cosa que a veces hacemos también. Oh, los enemigos se van a unir, nos van a exterminar, las personas van a burlar de tu nombre, Dios. Será el fin. A ver, a nadie le debe gustar la derrota. A nadie. Nadie debe estar feliz cuando caiga. Algunas veces podemos pensar, essa vez ya no me levantaré. Que dura fue esa derrota. Pero Dios dice exactamente a nosotros lo que dijo a Josué: levántate. Dios nos mira postrados y pregunta como hizo con Josué: ¿por qué estás ahí postrado? Llorar es normal. La Biblia no nos dice que no podemos llorar. Al contrario, sabemos que incluso Jesucristo lloró. Lo que la Biblia nos dice es que hay un tiempo para todas las cosas. Hay tiempo para llorar, pero también hay un tiempo para enjugar las lágrimas, para limpiar el rostro y por la gracia de Dios, volver a sonreír. Eclesiastés nos dice que hay un tiempo para llorar, un tiempo para reír, un tiempo para estar de luto y un tiempo para saltar de gusto. Quedarse triste es normal. La Biblia no nos dice que no podemos estar tristes, que no podemos quedarnos tristes nunca. Lo que no es normal es desistir de todo. Lo que no es normal es en los momentos difíciles hacer como Josué hizo. Despreciar todo lo que Dios ya ha hecho en tu vida hasta aquí. Lo que no es normal es decir hoy, eso se acabó. Ya no sigo adelante. Ya no me levanto más.
Somos muito malos em prever o futuro, muito malos. Não conseguimos ver nem 10 minutos adelante. E muitas vezes decimos, oye, é o final, e aqui não saldrei, e aqui não vamos a lugar nenhum. Pero lo mais importante é saber que a última palavra não é tua. A última palavra pertence ao Senhor. Não sou eu, não eres tu, não és tu hermano, é Deus el que tem a última palavra, e quando Deus habla, então está hablado. Por isso, puedo chorar um momento, puedo estar triste por um rato, pero não puedo desistir. Não se rinda, Deus já ha hecho mucho por ti, levántate. É um erro pensar que Deus não hará nada mais por ti de aqui por delante, levántate. Enjuga as lágrimas, limpia o rostro, pois Deus, tu Deus, és o que tem a última palavra sobre tu vida. Pero em segundo lugar, é outra coisa que será tomar uma atitude. Por segunda vez, Deus disse a Josué, levanta-te. E agora, tem uma ordem, Josué. Disse, levanta-te, purifica o pueblo. Depois de mandar a Josué que se levante, Deus lhe revela então o que estava oculto. Deus lhe revela a ele porque de la derrota. Israel foi derrotado porque havia um pecado não confessado em meio do pueblo. Deus havia ordenado que toda a cidade de Jericó fora destruída e que nadie tomasse para si nada de botim. Pero só uma pessoa havia desobedecido às ordens do Senhor. Alguém havia guardado coisas que não deveriam guardar. E como consequência, os israelitas foram derrotados e naquele dia morreram 36 homens. 36 homens perderam a vida porque um homem decidiu guardar algumas coisas para si. E Deus avisa a Josué que a coisa não podia seguir assim quando disse, por isso os israelitas não poderão hacerles frente a seus inimigos, sino que terão que huir de seus adversários. Eles mesmos se acarrearam sua destruição. E se não destruem esse botim que está em meio de vocês, eu não seguirei a seu lado. Que palavra forte do Senhor! Ou quitas esse botim, ou quitas esse pecado, ou quitas essa desobediência, ou eu não seguirei a tu lado. Imagínate se o Senhor dijera a ti, oye, ou haces isso, ou eu não seguirei a tu lado. Havia um pecado no meio do povo. Esse pecado havia generado derrotas, perdas e mortes. E Deus avisa que se o pecado seguir aí, Deus não seguiria ao lado de seu povo. Por isso Deus, por segunda vez, disse a Josué, levanta-te. Pero agora tem uma tarefa, purifica o povo. Muitas vezes, as causas de nossas derrotas, de nossos fracassos, de nossas caídas, têm que ver com esta infidelidade, com esta desobediência a Deus. Muitas vezes nossa vida não vai adelante a causa de um pecado que ocultamos em nossas vidas. É necessário levantar-se, enjugar as lágrimas e limpiar o rosto. É necessário não rendir-se, mas además de isso é necessário tomar uma atitude para que as derrotas não volvam a acontecer. É necessário tomar uma atitude para manter-se de pé e não volver a cair. É necessário, meus irmãos, fazer uma avaliação, ver o que não está bem. É necessário purificar-se, ou seja, quitar de tu vida aquilo que daña tu saúde espiritual, tu relação com Deus, tu relação com tus irmãos. É necessário tomar uma atitude e cambiar o que tem que ser cambiado. Senão, o que vai passar é o que suele passar. Mais caídas, mais derrotas, mais fracassos, mais perdas, mais vergonha, mais sofrimento. Não é lógico seguir fazendo as mesmas coisas, cometendo os mesmos erros, encarinhando os mesmos pecados e esperar que ao final o resultado seja diferente. Não será diferente. As coisas não vão cambiar se não quitarmos de nossas vidas o que tem que ser quitado. A lei da natureza é muito clara. Também se aplica essa lei no mundo espiritual. Lo que siembras, cosechas. Se siembras desobediência e infidelidade,
cosecharás maldición. No hay otra. Ahora, si uno quiere cambios, si uno quiere cambio, hay que santificarse. Si quieres dejar las caídas, es necesario purificarse. Si quieres agradar a Dios, es necesario quitar las cosas que Dios no aprueba, o Dios no podrá bendecirte. Bueno, volviendo a la historia, todo el pueblo fue reunido ahí, y Dios reveló dónde estaba el pecado. El pecado fue obra de un solo hombre llamado Acán. No es Adán, se parece, ¿no? Pero no es Acán. Cuando le pillaron, confesó. Ele havia cogido um manto, 200 moedas de plata e uma barra de ouro de medio quilo. Se apropriou de lo que não devia, escondió, cavou um hoyo em meio de sua tenda, escondió aí esse botín, e por isso Israel foi derrotado na batalha que deveria haver ganado. Piénsalo bem, um manto, 200 moedas de plata e uma barra de ouro, al final se han vuelto em 36 muertes. El pecado de Acán, mis hermanos, afectou a todo um pueblo. Aprendo que, aunque eu responda personalmente por mi pecado delante de Deus, e aunque em la eternidade cada um reciba personalmente la paga por seus pecados, é verdade, eu não vou pagar por el pecado de nadie, não? Ou, não vou pagar porque Jesus pagou por mis pecados, e aqueles que estão em Cristo não vão pagar porque Cristo já pagou. Pero en la eternidad nadie pagará por el pecado de nadie. Pero hoy en este mundo, mi pecado genera consecuencias que van más allá de mi propia vida. La verdad es que tu pecado siempre afectará a otras personas más allá de ti mismo. Por eso es un equívoco cuando una persona dice: "Oye, la vida es mía. Yo hago lo que quiero, lo que me da la gana. Nadie tiene que ver nada con eso, porque yo ya soy hombre hecho, o yo ya soy mayorcita, dueña de mi nariz. Yo asumo las consecuencias." No es verdad. Nadie es capaz de controlar las consecuencias de su propio pecado. Nadie tiene ese poder. Si piensas que puedes controlar las consecuencias de tu pecado, eres un iluso. Tu pecado generará consequências e perdas que tu nem sospechas e que tu não podrás controlar. Por isso, purifica-te, santifica-te, arrepende-te já. Ao final, o pecador sempre é um egoísta, não? O pecador solamente logra pensar em seu prazer, em sua satisfação personal. Não logra ver o sofrimento que suas atitudes poderão trazer a los demás. E pior, quando o pecado já está enraizado, o pecador perde a vergonha de pecar e chega a um ponto, um estágio, onde já lhe dá igual se as pessoas sabem do seu pecado ou não. Incluso lhe dá igual se as pessoas sofrem por seu pecado ou não. Acán foi um egoísta. Egoísta por, claro, não sabia que ia passar tudo o que passou, pero não sabia a lo mejor com detalhes as consequências que seu pecado ia trazer. Pero sabia que estava haciendo algo que não deveria. Aún assim lo hizo. Tanto sabia que cavou um hoyo em meio de sua carpa para ocultar as coisas que havia corrido. Ou seja, se ocultou porque sabia que não estava sendo bem. A pergunta que nos toca hoje: lo que hemos escondido em nossas carpas, não? Não pense na carpa del outro. Não pense em la casa del outro. Pense em tu vida, em tu carpa, em tu casa, que hemos ocultado dentro de nossos corações ou dentro de nossas casas. Deus disse a Josué: "Não podrás resistir a tus inimigos hasta que hayas quitado el opróbrio que está en el pueblo." Quitar. Que é o que tienes que quitar da vida de tu vida? Um objeto, um comportamento, uma prática, um sentimento malo, de la falta de perdão, alguém que não has perdonado. Que é que tienes que quitar? Haciendo um exercício de imaginação, se Jesus viniera hoje personalmente a tu casa em Carlé, será que poderias ensinar-lhe a ele todo o que há aí? Ou tendrías que ocultar alguma coisa? Quizás, sim.
Claro que no es posible ocultar nada a Jesús, pero imagínate, quizás tendrías que cerrar la puerta de alguna habitación o tapar el hoyo que has cavado con una manta. Si Jesús viniera hoy a Carle, a tu casa, pero es que Él ya está ahí, que Él está en tu casa, Él lo sabe todo. Sabe, hermanos, hay que purificar tu vida, santificar tu casa. Lo que pertenece al Señor no puede habitar junto a aquello que aborrece al Señor, pues tu cuerpo pertenece al Señor, tu mente pertenece al Señor, tu matrimonio pertenece al Señor, tus hijos pertenecen al Señor, tu casa pertenece al Señor, tu coche pertenece al Señor. No lleves para dentro de tu vida, o no guardes dentro de tu vida, cosas de las cuales Dios no se agrada. Ahora, si quieres cambios de verdad, levántate y toma una actitud, purifícate. Algunas veces cometemos el error de entregar a Dios parte de nuestras vidas. Eso aquí te doy, Señor, purifica eso, santifica eso. Pero ahí, às vezes, aún así guardamos algunas cosas. No, Señor, eso aquí cuido yo. Essa parte aqui lo manejo eu, como se fuéramos capazes de controlar. É uma ilusão. Nunca sale bem. Que atitude devo tomar então para empezar a orar e pedir ao Senhor que te ensine o que necessita ser cambiado, se é que tu já não lo sabes? E aí quando o Senhor te ensina, claro, confessar os pecados e pedir que Ele te cambie, há de confiar em Ele, porque solamente Ele pode cambiar-te. A palavra de Deus nos diz que se confessamos nossos pecados, Deus, que é fiel e justo, nos perdonará e nos limpiará de toda a maldade. Pela verdade que às vezes não creemos nisso, não creemos nesse texto. Não creemos de verdade que podemos viver sem esse pecado. Não podemos crer que podemos cambiar esse comportamento. Não creemos de verdade que não podemos perdonar essa pessoa, e aí vamos levando a vida a tropicones com essas coisas em nossos corações. ¿Por quê? Porque não temos fé de que o Senhor pode cambiar-nos. Meus irmãos, se confiamos na palavra de Deus, se confiamos que Ele tem poder para salvar-nos, que teremos eternidade ao lado de Deus, que Jesus Cristo morreu por nós outros, se confiamos na palavra de Deus, é melhor que confiamos em ela por completo. Agora, se um Deus que nos ha salvado, nos ha quitado da eternidade, da perdição eterna, tem poder para isso, para vencer a morte, não há poder no Senhor para cambiar nossas vidas, para santificar-nos, para purificar-nos. A palavra de Deus é essa: levanta-te e toma uma atitude, levanta-te e santifica tu casa, levanta-te e purifica tu vida. Vou terminar. Vimos hoje que as caídas e as derrotas, elas sempre traem consequências. Podem passar e suelen passar com todas as pessoas. Passou com os israelitas na batalha de Ai. Vimos que quando isso passa, devemos em primeiro lugar enjugar as lágrimas, ou seja, limpiar o rosto. Nadie pode quedar-se postrado por sempre. É necessário levantar-se e continuar. É necessário não rendir-se. É necessário saber que Deus tem a última palavra. Em segundo lugar, vimos que é necessário tomar uma atitude, evaluar-se, buscar a direção de Deus e saber que o que tem que ser cambiado. ¿Por quê? Porque senão veremos a cair. Muitas vezes o que necessitamos é quitar de nossas vidas um pecado para que Deus vuelva a obrar. É necessário santificar nossa casa, purificar nossa vida. Termino volvendo ao começo, volvendo a Las Viren. E naquele dia, naquela carreira, por alguns poucos segundos, se quedou caído no suelo. Não teve tempo de reflexionar. Foi instintivo, não? Não pensou muito. Alguma coisa hizo com que se levantara. Que foi o que lhe hizo continuar, seguir e ganhar a carreira? Enfoque, ganas de vencer, superação personal, não importa o nome. Havia alguma coisa dentro dele
que le impulsó a levantarse, seguir corriendo y vencer. Hoy, cuando estamos caídos en pecado, podemos pensar: yo no tengo esa capacidad, pastor, yo no tengo esa determinación personal, yo no tengo esa fuerza en mí para levantarme solo. Yo lo sé, yo tampoco tengo esa fuerza. Es que no estamos hablando de una carrera olímpica, estamos hablando de la carrera mucho más importante, la carrera de la fe. Y mis hermanos, en esa carrera de la fe es imposible ponerse de pie solo. Menos mal que la palabra nos promete: el Señor, no he puesto el último versículo, Salmo 145, 14. El Señor levanta a los caídos y sostiene a los agobiados. Repito, el Señor levanta a los caídos y sostiene a los agobiados. En la carrera de la fe, nadie jamás se pone de pie solo. Eso es obra del Señor. Es el Señor, como dice el texto, que levanta los caídos. ¿Qué hay que hacer entonces? Rendirse ante Él y confiar en Él. Si hoy te encuentras en una situación de caída, confía en Dios. Deja que Él te levante. Siempre habrá una mano tendida para ayudarte a levantar. Deja que Dios te conduzca. Deja que Él te lleve a la línea de meta. Confía en Él. Que así sea. Y que por lo tanto Dios nos bendiga a nosotros. Amén. Vamos ponernos de pie. Y ya voy a pedir a Priscila que esté orando y terminando esse culto. Agradecer al Señor por esse domingo, por su palabra. Voy a pedir a Priscila que pase adelante y que essa palavra pueda, essa semilla que hemos escuchado pueda frutificar en nuestros corazones. Acordándonos a los miembros de la iglesia que hoy a las 6 de la tarde estaremos juntos aquí también para tratar de temas muy importantes. Señor, gracias te damos nuevamente por estos momentos que hemos podido pasar aquí como pueblo tuyo, Señor. Gracias te damos por estas palabras que hemos escuchado, Señor. Te pedimos, Señor, que sean de ánimo para nuestras vidas, Señor. Sabemos que tú estás ahí, Señor, para levantarnos de cada caída, Señor, que podamos tener, Señor. Te pedimos, Señor, perdón, Señor, por cada pecado, Señor, que podamos cometer, Señor. Sabemos que tú estás ahí para perdonarnos, Señor, y levantarnos, Señor. Danos ánimo, Señor, danos fuerza, Señor, en cada día de nuestra vida, Señor, y en cada situación, Señor. Síguenos bendiciendo como hasta el día de hoy y acompáñanos ahora cada uno hasta nuestros hogares, hasta que nos volvamos a ver. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Buena semana para todos y hasta que nos volvamos a ver.